Nuestro último fin requiere de algunos detalles a tener en cuenta. Si estamos enfermos, vamos a necesitar de la penitencia para obtener la misericordia de Dios, la comunión, el viático que llama, que es muy importante hoy día, llamado unción de los enfermos. El rito de penitencia permite al enfermo que el Espíritu Santo lo convenza del pecado. Todos pecamos. Un santo dice que cada santo peca 7 veces al día. Entonces nosotros, ¿cuántas veces pecaremos? Esta confesión ayuda a sacar de su corazón ese pecado que le está, o esos pecados que le están impidiendo recibir la bendición de Dios. Es muy importante purificar el corazón de todo pecado. Santiago al mismo tiempo nos indica que deben llamar a los presbíteros de la iglesia para que unjan y oren por el enfermo. También nos dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La confesión ayuda a limpiar el corazón, a estar dispuestos a la bendición de Dios. Muchos enfermos llevan mucho tiempo sin confesarse y en este momento de crisis física y también psicológica es muy propicio que se afloje el corazón, que acepten confesarse, que reciban ese perdón. Muchos ateos y Lutero, por ejemplo, pidió a la hora de su muerte, cuando se vio ya en las últimas, pidió que le llevaran un sacerdote después de haber hecho tanto daño y división en la iglesia, y muchos así. La unción de los enfermos es como algo tan maravilloso que solo se puede administrar con la ayuda del sacerdote y la cooperación del enfermo, con su fe, con su arrepentimiento. Y nada más consolador y sanador como la Santa Comunión en el momento de la enfermedad terminal. Al enfermo hay que recordarle las promesas de Jesús, que dijo siempre: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hay dos cosas determinantes que le promete Jesús al enfermo. La comunión comunica vida eterna, significa vida de Dios. Por medio de la comunión Dios nos comunica su vida eterna. Luego el Señor asegura que al recibir su cuerpo santo se recibe un adelanto de la resurrección. La Sagrada Comunión es la mejor medicina que en ese momento ningún otro médico le puede recetar al enfermo. Las demás personas que están presentes, si están preparadas, pueden comulgar junto con el enfermo. Qué mejor apoyo que él se sienta acompañado con los que le rodean y con la Sagrada Comunión. Ya el enfermo queda listo para recibir su unción, para experimentar ese maravilloso viático que, dado por medio de la imposición de manos del sacerdote, así se puede experimentar el amor de Dios. Muchos enfermos sienten como esa paz inmediata. También se puede estar leyendo la palabra de Dios, eh,
hacerle experimentar al enfermo que está siendo consolado por Dios, que se acerca a Él para fortalecerlo en la enfermedad y en el sufrimiento. Eh, Hay un escritor que resume bellamente cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. Si la muerte es el punto culminante y la piedra de toque de la vida, su realización necesita un auxilio especial de Dios. Gracias a él el hombre se fortalece contra los ataques de la desesperación, contra la impaciencia, los dolores, contra los ataques del demonio que no faltan a esa hora de entregarnos al Señor. Dios mismo despierta la confianza, dándole al enfermo su misericordia frente a las amenazas del cuerpo y del alma. No es raro encontrarse con personas que cuando el enfermo está grave dicen, no, no llamen al sacerdote porque él se va a asustar. No saben de lo que lo están privando, no solo al enfermo, sino nosotros debemos de luchar por esas almitas que puedan pasar su trance tan difícil en compañía de un sacerdote. Ningún cristiano que se considere bien formado, que esté pasando por esta situación, se va a asustar cuando vea al sacerdote que viene a visitarlo y ayudarle en ese momento crucial. Y en segundo lugar, es preferible que se asuste y no que se vaya sin la debida preparación. Allá sabemos dónde, porque ahí ya lo que sigue es justicia divina. Lo mejor que se le puede ofrecer al enfermo en su viaje hacia la eternidad es la unción de los enfermos, el viático indispensable para ese viaje sin retorno a la vida definitiva. La muerte de Jesús y la vida nuestra nos enseña cómo morir. Cuando le llega su hora, se adelanta para tomar la cruz. Jesús bebe el cáliz. Él le pide que el Padre le pide que beba. Muere pidiendo perdón por sus verdugos. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de las terribles circunstancias que acompañaron la muerte de Jesús, Él murió abandonándose en las manos del Padre. Parecida a la muerte de Jesús fue la muerte de San Esteban. Mientras le llovían las piedras de sus enemigos, él no dejaba de rezar. También decía las mismas palabras, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con mucha voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo eso murió. La muerte de Esteban está calcada de la muerte de Jesús. Nuestra muerte también debe ser como la de Jesús, no en cuanto al martirio necesariamente, sino en cuanto a la oración, al abandono en las manos de Dios para que se haga su voluntad. Ahora, si el Señor nos tiene dispuestos para un martirio, pues debemos aceptarlo gozosos porque ya tenemos el cielo aquí en la tierra. La muerte de nuestros grandes santos nos anima a imitarlos, a aceptar el designio de Dios sin miedo y con mucho gozo. Cuando San Juan Bosco estaba muriendo, en sus manos tenía un crucifijo y un rosario. Él ya no podía hablar, pero levantaba las manos y hacía como señas, juntaba sus manitos, musitaba continuamente alguna jaculatoria. San Francisco de Asís también antes de morir recitaba un himno de alabanza al Señor. De pronto
Llamó a uno de sus hermanos religiosos para que le añadiera una estrofa al himno de alabanza que él mismo le había compuesto al Creador. San Francisco le dijo al hermano que le añadiera lo siguiente: y por la hermana muerte, bendito loao seas mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, sí, en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que hacen la voluntad de Dios. Santo Tomás de Aquino también, cuando estaba gravemente enfermo, ya postrado, le llevaron el viático. Él se puso de rodillas, comenzó a recitar también un himno que él había compuesto, que es ese que llamamos nosotros Te adoro, adoro, te devote, que dice: te adoro con verdadera devoción, divinidad escondida, que estás verdaderamente presente bajo estas apariencias. San Policarpo de Esmirna lo fueron a capturar los soldados para llevarlo al martirio, porque él no quería poner unos granos de incienso ante la estatua del César para adorarlo. El santo les pidió a los soldados que le concedieran un rato de oración para poderse preparar para su muerte mientras les ofrecía una sabrosa comida. De esa manera se preparó para presentarse ante el Señor. Santa Teresa de Jesús también escribió: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. A Santa Teresita del Niño Jesús, cuando estaba por morir, le preguntaron si ya se había resignado a la muerte. Ella dijo: resignación se necesita, pero para vivir. Yo lo que tengo es una alegría inmensa. Desde el día de nuestro nacimiento nos tenemos que estar preparando, porque está marcada la fecha de nuestra muerte en el misterioso calendario de Dios. Nos gustaría morir como los santos. Para eso nos tenemos que preparar para este viaje sin retorno, para ese viaje a la eternidad. Que el Señor en su infinita misericordia nos conceda tener nuestra lámpara de la fe bien encendida, que nuestra túnica sea la gracia de Dios, que se encuentre blanca como el día de nuestro bautismo, que como Jesús podamos morir diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A veces se habla del arte de morir. Cristianamente esto no es posible. El artista con su propio talento crea una obra artística. Aquí no hay quien con su propio talento pueda crear su propia manera de vivir cristianamente. Aquí se trata de una gracia que todos los días debemos implorar con humildad y fe al Señor y también a nuestros Padre San José, nuestro Padre y Señor, que es el patrono de la buena muerte. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Este es un tema que vamos a tener muy en cuenta para una formación correcta. Después de este es el testimonio de un sacerdote. Después de un retiro espiritual para jóvenes, se me acercó una muchacha como de 20 años y me dijo muy triste: veía que sus compañeros cantaban y estaban llenos del Espíritu Santo. Ella afirmaba que no sentía ningún gozo, que quería cantar como sus compañeros, pero no lograba hacerlo. Le hice algunas preguntas acerca de su vida. También le pregunté si había sido llevada a algún centro de espiritismo. Me dijo que ella no creía en esas cosas,
pero que como su mamá tenía un centro espiritista, ella le ayudaba a poner las veladoras y las flores. Le hice ver que posiblemente allí estaba el problema. La invité para que hiciéramos una oración de liberación. Estábamos por pues ya terminar la oración cuando la joven comenzó a hablar en lenguas y a llenarse de júbilo. Son muchas las personas que se consideran cristianas y que por alguna situación conflictiva de su vida acuden a algún centro espiritista buscando alguna solución para su problema. No saben a lo malo que se exponen, ignoran que el espiritismo contradice puntos fundamentales de nuestra fe cristiana. El espiritismo es la doctrina que enseña que por medio de un intermediario llamado medium puede haber comunicación con los espíritus de los difuntos para preguntar algo o para solicitarles alguna ayuda. Desde muy antiguo, las personas han intentado comunicarse con los espíritus. En la Biblia vemos cómo el rey Saúl se va a consultar un espiritista en Endor. Es reprendido duramente por el profeta Samuel. Saúl termina suicidándose. Alejandro Magno, antes de una batalla, consultaba a los espiritistas. En la Edad Media abundaron los magos, los brujos y los espiritistas. El espiritismo moderno se inició en Nueva York en 1848 por medio de las hermanas Margarita y Kathy Fox, adolescentes. Ellas comenzaron a escuchar toques misteriosos, optaron por preguntar quién era, sugirieron que si se trataba de un viviente que diera un toque, pero que si era un espíritu diera dos toques. De esta manera, según cuentan ellas, aprendieron a comunicarse con el espíritu de una persona, Charles Rosna, que había sido asesinado cuando tenía 31 años. Lo que hacían estas hermanas Fox en Nueva York comenzó a ser noticia destacada y se extendió por todo el mundo. Así nació el espiritismo moderno. Uno de sus ideólogos fue Allan Kardec. Las hermanas Fox terminaron supremamente mal, en la más inquietante pobreza y en el alcoholismo. Una de ellas, Margarita, en 1888, en la Academia de Música de Nueva York, dio testimonio de que todo lo del espiritismo había sido un fraude y que esa era la gran pena de su vida, pero la gente ya se había embarcado en el espiritismo y no tomaron en cuenta el testimonio de Margarita Fox. ¿Cuántos de los que andan por este mundo, vecinos nuestros, personas que distinguimos de pronto por algún motivo, están metidos en ese tema y no saben todo lo que puede pasar? Para el espiritismo, Dios es solo una inteligencia cósmica, un creador, un sustentador del mundo, pero se encuentra muy alejado de los seres humanos según ellos. Por eso es más fácil tener acceso a los espíritus. Los espiritistas no aceptan la Biblia como revelación de Dios. Ellos confían más bien en las revelaciones que reciben de los espíritus. Los espiritistas creen en la reencarnación. Según ellos, cuando alguien muere, su alma se reencarna en otro cuerpo, en un ser superior o más inferior de lo que ellos eran en vida,
dicen según la bondad o la maldad de su vida. De esta manera, la persona, según ellos, se va purificando cada vez más hasta llegar a la total purificación. Para los espiritistas, Jesús únicamente es un ser maravilloso, un medium excepcional para comunicarse con Dios. Los espiritistas reconocen la divinidad de sus propios dioses, mas no la divinidad de Jesús. No lo aceptan ni como Salvador que muere para redimir a los seres humanos. Según los espiritistas, no existe el infierno. ¡Qué horror! El medium para los espiritistas es el que ha sido dotado de esta cualidad para poder comunicarse con los espíritus y transmitir a los demás sus mensajes. Una reunión espiritista en un salón alrededor de una mesa redonda. Ellos se toman de las manos, apagan las luces. En ese momento el medium entra en trance y comienza a recibir mensajes de los espíritus acerca de los que están ahí, los que están participando y según las preguntas que les hagan. Por lo general, la voz del medium cambia. Durante la reunión espiritista suceden fenómenos impactantes. Las mesas se ladean, los objetos se elevan o se aparecen flotando. Alguna vez alguien escribió que un espíritu dictaba para que escribieran. Los participantes hacen preguntas a los espíritus por medio del medium y ellos reciben respuestas. Se dice que se operan sanaciones espectaculares. Muchos de los que acuden a estos centros espiritistas van para tener el consuelo de comunicarse con sus difuntos o para pedir alguna información acerca de algo que les preocupa. Algunos van a pedir que se haga un maleficio contra tal o determinada persona. También acuden para ser librados de un maleficio que les hubieran hecho. ¿Y la ciencia qué dice? Los sacerdotes y los científicos han estudiado desde el punto científico el espiritismo. Llegaron a la conclusión de que los espíritus no tienen nada que ver con relación a los fenómenos espectaculares que se dan en los centros espiritistas. Más bien, ahí se ponen en juego poderes mentales, parapsicológicos o hipnóticos. Los mencionados sacerdotes, para demostrarlo, también aprendieron a levantar mesas, a hacer aparecer objetos suspendidos en el espacio. El sacerdote Jesús López, que ha estudiado el tema del espiritismo, afirma: el espiritismo tiene afinidad con la adivinación, pues consiste en técnicas para mantener comunicación con los espíritus, principalmente de los difuntos conocidos, para averiguar de ellos cosas ocultas. Hoy día los estudios más serios y documentados sobre el espiritismo llegan a la conclusión de que la mayor parte de los casos se deben a puros y simples fraudes. Sin embargo, consideran que un porcentaje mínimo se debe a verdadero trato con los espíritus malignos, o sea, que son los demonios los que vienen a responder las preguntas, mientras que un porcentaje de casos se explica por los fenómenos metafísicos, metapsíquicos, cuyas posibilidades naturales son amplias y no muy conocidas por la ciencia, como la parapsicología. La asistencia a estas reuniones espiritistas está gravemente prohibida por la Iglesia. Se comprende que sea así por ser cooperación a una cosa pecaminosa, por el escándalo de los demás y por los graves peligros para la propia fe.
Son muchísimas las personas que confiesan que en esos lugares las han engañado, al mismo tiempo que las han estafado. Hay que comenzar por decir que muchas de estas personas que van a estos lugares son personas desorientadas, formadas muy poquitico en su religión, en su fe, desorientadas, inclinadas a creerle a cualquiera, a aceptar todo lo que se les diga. Me imagino en esos sitios protestantes donde le hablan a las personas al oído, prometiéndoles y diciéndoles cosas. Eso también puede ser una estafa. Por lo general, cuando una persona llega, lo primero que hacen es atemorizarla, aterrorizarla, asegurándole que detrás de ella hay una sombra horrible que tiene un tremendo maleficio. Mm, Ese es el primer paso. El segundo paso le consiste en que le ofrecen ayuda, pero le hacen ver que todo esto está muy complicado y que les cuesta mucho dinero. El tercer paso, ya la gente asustada, atemorizada, termina haciendo todo lo que le dice el brujo y pagándole lo que le piden, dizque para solucionar su peligrosa situación. El testimonio que nos da una maestra, ella contaba que le dijeron que sobre ella había un terrible maleficio. Para que pudiera ser librada de ese mal, había que mandar a decir a Roma 33 misas en Roma, ya que los años de Jesús habían sido 33. El costo de las misas era $10,000. La maestra asustada dijo que ella nunca lograría conseguir toda esa cantidad de dinero. Entonces le dijeron que podía conseguir unas misas de menor precio. Los que conocemos acerca de asuntos religiosos sabemos de sobra que esas misas de miles de dólares en Roma no existen, son un invento de los estafadores, pero cuando la gente está asustada, aterrorizada, ya no razona, terminan dejándose embaucar. He conocido muchos casos como estos, si fueran solamente personas sencillas las que son engañadas, pero no, no, no. Habría, habría por qué admirarse, pero con mucha frecuencia los que caen en la trampa son profesionales, personas de cierta cultura, muy llenos de títulos del mundo, pero una ignorancia total en los fundamentos, en el magisterio de la iglesia, de la religión cristiana. Una persona aterrorizada en un ambiente de misterio y miedo ya no piensa con total lucidez, acepta todo lo que le dicen. Ha habido casos en los que el medium ha dicho a alguna persona que lo va a consultar que la parte esencial de la liberación debe iniciarse con una relación sexual con él. Mujeres atontadas y amedrentadas confiesan que han aceptado lo que les proponía el medium con tal de ser liberadas del maleficio. Una de ellas era una señora de más de 70 años. No quiero asegurar que siempre se estafa a la gente en estos centros espiritistas, pero sí conozco muchos casos como los que aquí se han mencionado. La Biblia, muy específica, condena tajantemente el espiritismo. En el libro del Deuteronomio dice que nadie de ustedes ofrezca un sacrificio a su hijo haciéndole pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, todos esos videntes, ni se dedique a la hechicería, ni consulte a los adivinos y a los
que consultan los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor se repugna con los que hacen estas cosas. Miremos en Levítico, el Señor dice, no recurran a espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos, yo soy el Señor su Dios. Si el Señor prohíbe estas prácticas espiritistas es porque como Padre quiere evitar a sus hijos esa contaminación y el influjo de las malas presencias en las personas que solo se dan en los centros espiritistas. Por algo la Biblia nos dice, a Dios le repugnan los que hacen estas cosas. En todo el sentido de la palabra para uno que es cristiano, es como un adulterio espiritual acudir a este tipo de gentes, a esos otros dioses, como si nuestro Señor no fuera lo suficientemente santo, bueno, generoso, misericordioso, bondadoso para auxiliar a sus hijos, a quienes ha prometido protegerlos y cuidarlos, ayudarlos. En muchas oportunidades, dice el sacerdote, he tenido que atender a personas que vienen con temores excesivos porque dicen oír voces extrañas, perciben presencias malas en sus vidas, han perdido la serenidad, no pueden dormir, la alegría de que gozaban antes la han perdido. Lo primero que hago es preguntarles si han frecuentado centros espiritistas. La casi totalidad de estas personas responden afirmativamente. Cuando son jóvenes, por lo general, han jugado la Ouija, un método también de tipo espiritista que causa tantos males psicológicos y espirituales a muchas personas. Las personas que acuden a centros espiritistas en el fondo, por más que se declaren cristianas, creen que tienen fe, pero solo porque frecuentan algunas prácticas piadosas. Lo cierto es que propiamente no están formados, tampoco tienen fe, porque al ir al centro espiritista están desobedeciendo la palabra de Dios y demuestran que creen más en lo que le enseñan los brujos, los espiritistas, que en lo que les enseña Dios en la Biblia y en lo que les enseña la Santa Madre Iglesia. Cuando una persona acude a uno de estos sitios, se pone en manos de los demonios, de los que no creen que la Biblia sea palabra de Dios, de los que no creen que Jesús es nuestro Salvador, no creen que Jesús es nuestro Señor. Por eso mismo, al ir al centro espiritista, está renegando de las enseñanzas de Dios, de Jesús y de su iglesia. Por otra parte, al introducirse en estos lugares en donde todo es oscuridad y tinieblas, donde se mueven fuerzas extrañas que ciertamente no son de Dios, que prohíbe el espiritismo, se exponen a la contaminación maléfica. Por eso el libro del Levítico dice no se hagan impuros al consultar a los espíritus. La persona que va al espiritista reniega automáticamente de su fe. Jesús le está abriendo la puerta a su corazón, pero ellos prefieren ingresar por la puerta de los malos espíritus, que también ingresan no solo en su vida, sino en su casa y causan estragos espirituales y materiales. Los que van a estos centros no deben extrañarse por los desajustes espirituales, psicológicos que empiezan a aparecer en sus vidas, pues le abrieron la puerta de par en par al demonio, al espíritu del mal, que hace estragos en las vidas de los que propiamente reniegan de Jesús, al hacer todo lo contrario de lo que Jesús indica en su santa palabra.
Varios de los que van a estos centros alegan que allí hay cuadros del Sagrado Corazón, las imágenes de la Virgen del Carmen, altares, veladoras, cuadros de la Virgen María. Jesús es muy explícito cuando dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se puede ser cristiano y espiritista al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores a la vez. De nada valen los cuadros de Jesús, de la Virgen María, las veladoras, si se está desobedeciendo lo que indica la palabra de Dios que nos dice, a Dios le repugnan los que consultan a divinos y a espiritistas. Muy bueno leer Deuteronomio. Un hombre totalmente angustiado, dice el padre, el sacerdote, se me presentó. Afirmaba que no podía dormir, que en todas partes se sentía perseguido y turbado por el espíritu de Judas, que esto le sucedía desde que hacía 1500 años. Este individuo era un clásico espiritista. Creía que en la reencarnación, según él, y había pasado ya por varios cuerpos en varias vidas. Me pidió ayuda. Por supuesto, le hice ver que para poderlo ayudar, primero tenía que confesar su pecado y renunciar al espiritismo por causa del cual había sucedido todo lo que estaba padeciendo. Este señor no quiso renunciar de ninguna manera al espiritismo. Afirmó que era lo único que lo podía ayudar. Entonces no pude hacer nada por él, únicamente en mi oración le pedí al Señor que tuviera misericordia de él. Un cristiano que se dice cristiano, practicante, cumplidor de sacramentos, de mandamientos, de ninguna manera puede frecuentar un centro espiritista, ya que la Biblia y la Iglesia lo prohíben. Un cristiano no puede frecuentar un sitio donde no se cree que Jesús es nuestro Salvador, donde no se cree que la Biblia es la revelación de Dios. Para nosotros Jesús no es simplemente un ser extraordinario, un medium excepcional. Para nosotros Jesús es todo, es la vida, es el camino, es la verdad, es la palabra, es el Salvador que vino a poner su tienda entre nosotros, vino a explicarnos y a completar toda la revelación de Dios para nuestra salvación. Y como nadie podía limpiarnos del pecado, murió en la cruz para que fuéramos perdonados y justificados, es decir, cargó con nuestros pecados para ponernos en buena relación con Dios. Jesús al morir y al resucitar nos demostró que era Dios, que toda su enseñanza es la verdad de Dios. Además nos envió su Santo Espíritu Divino para morar siempre en nosotros. Jesús nos prometió que volverá otra vez cuando habrá resurrección de todos los muertos, unos irán al cielo, otros al infierno, donde no creen los espiritistas que vaya a ir nadie. Y eso es por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Jesús no nos habló de reencarnaciones como enseña el espiritismo. Jesús nos prometió la resurrección en cuerpo y alma al final de los tiempos. Una vez se me presentó una señora muy alterada. Me dijo que había ido a un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica y que allí, después de rezar por ella, le habían dicho que debía quitarse un medallón que llevaba puesto en el cuello porque tenía alguna contaminación maléfica. La señora me dijo
que seguramente esos carismáticos no querían a la Virgen, pues el medallón era de la Virgen María. Me llamó la atención de que le hubieran dicho a la señora en un grupo de oración que se quitara el medallón de la Virgen. Pero como era una persona de mucho discernimiento religioso, quien se lo había dicho, pensé profundizar más en el asunto y le pregunté a la señora que cómo había adquirido esa medalla. Me refirió que su mamá tenía un centro espiritista en una isla del Caribe. En ese centro había bendecido la medalla y se la había dado como recuerdo. Inmediatamente capté dónde estaba el problema. Le hice ver a la señora el gran discernimiento que el Espíritu Santo le había dado a la persona que le había dicho que algo malo había en el medallón. No era la medalla de la Virgen causante del problema, sino el lugar de donde venía esa medalla, de un centro espiritista prohibido expresamente por Dios. Le expliqué que la Biblia afirma que a Dios le repugnan los que consultan los espiritistas. La señora entonces comprendió por qué su medalla estaba contaminada espiritualmente. Todas las personas que asisten a esos centros, primero, están desobedeciendo la prohibición de Dios en la Biblia. Segundo, quedan contaminadas con las fuerzas del mal que dominan en esos lugares. Muchos dicen que fueron solo por curiosidad. Si por curiosidad usted se mete en la jaula de un león rugiente, no le garantizo que le vaya a ir muy bien. La Biblia llama al demonio león rugiente que anda rondando buscando a quien devorar. Muchos cristianos de nombre, no de corazón, se han ido a meter en la jaula del león rugiente y han sido heridos por sus terribles zarpazos. Por misericordia de Dios todavía tienen oportunidad de arrepentirse, de ser perdonados y en lugar de confiar en esos espíritus demoníacos, ser llevados por el Espíritu Santo, que es la plenitud de la bendición de Dios para sus hijos. Uno que está lleno del Espíritu Santo no va a sentir la necesidad de ir a buscar la ayuda de esos espíritus que ciertamente no vienen de parte de Dios. Ave María Purísima, continuamos.